no solo era una mentira, lo dijo, oh, Dios me habló. Solo le mintió en el nombre de Dios. Y quisiera que buscáramos el libro de Juan y el capítulo 5. Juan capítulo 5 y el verso 43. ¿Y qué dice? ¿Hay alguien que quiera leerlo? He venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. So, lo que dijo David era, el que leyó, no el rey David, para los que están por línea. Esto lo dice Jesucristo. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Ahora, el siguiente punto, el resultado de la desobediencia. Su respuesta era, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. El varón de Dios, después de que este profeta le miente, le dice, ok, está bien. Y fue con él y bebió y comió pan. Y volvió del camino también. Wow. El hombre cae en su mentira y por causa de eso le vino un castigo. Y ahorita vamos a ver. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cosa grande le cayó a este profeta, al varón de Dios. No al profeta que le mintió, al varón de Dios. ¿Y por qué no iba a ser sepultado cerca de sus padres o en la tierra? Eso era una gran deshonra en el pueblo de Israel. Era una deshonra no poder estar sepulcrado primero en tu tierra ni junto a tus familiares. Eso era una deshonra para ellos. Entonces, ¿por qué le vino este castigo al hombre de Dios? Porque este hombre recibió una orden directa de Dios. A él se le dijo qué debió de hacer, a él se le dio órdenes directo de Dios. No solo era, Dios te dijo esto, no, Dios habló con él. Él debió consultar a Dios antes de tomar una decisión. Si ponemos atención, esto era una prueba para el varón de Dios. No solo era una situación que pasó solo porque pasó. Esta era una prueba. Dios lo estaba probando al varón. Y él falló la prueba. Una tentación que supuestamente era inocente le costó su vida. Y quisiera que fuéramos a Lucas, el capítulo 12. Y vamos a ver el versículo 48. Y quisiera que lo leéramos juntos. Y dice así, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Wow. Dios le había mandado a este hombre qué es lo que tenía que hacer.
Él le dio una responsabilidad grande y a él se le pidió mucho más. Por eso se le aconteció lo que se le aconteció. A nosotros, los que sabemos, lo que conocemos de Dios, nosotros en la iglesia, se nos pide más también. Aunque veamos gente de allá afuera o gente como superficial, ellos, claro, tendrán sus consecuencias si no se arreglan. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarlos, y no solo ayudarlos, sino como nosotros tenemos más conocimiento, se nos va a pedir más, se nos va a dar cuentas. Mira, tú hiciste esto, él hizo lo mismo, pero tú sabías que tú no debieras de hacer eso. Tú tenías el conocimiento, tú tenías la verdad. Comparado a este no. Este es ignorante, pero tú no lo eres. So, tengamos cuidado, hermanos. Entonces, nuestro siguiente punto es la misericordia. Y regresamos a Primera de Reyes. El capítulo 13 y el 24, y quiero leerles. Dice, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Esto es como murió el varón de Dios. Así murió él. Esto era el resultado de su desobediencia. Pero también era Dios teniendo misericordia de él. ¿Y por qué digo esto? Porque digamos que Dios le dejó seguir viviendo. ¿Qué más él pudiera hacer o hubiera caído, pecado? Por causa de este profeta, pecó contra Dios. Pero Dios en sí, matándole, estaba siendo misericordioso y salvándole de una muerte mucho peor que eso. Por eso lo hizo. Era su consecuencia, pero también era Dios teniendo misericordia de él. Entonces, y no solo eso, oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová lo ha entregado al león que la ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para echarle en enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y lo enderecharon diciendo, ay, hermano mío. O sea, él sí fue sepultado o enterrado. Fue enterrado. Hubiera sido una deshonra mucho más si su cuerpo no hubiera sido enterrado. Pero también aquí el que le mintió fue y lo enterró. Vemos diferentes formas en cómo Dios tuvo misericordia de él. Entonces, hermanos, lo que entendemos de esta palabra es que tengamos cuidado a quién escuchamos. Todo esto fue una prueba de Dios. Primero, se fue bien, él la pasó con el rey. El rey trató de intentarle y que comiera con él, pero él le dijo no, porque Dios me dijo que no. Y él pudo superar esa prueba. Pero luego vino otra prueba similar, pero como que estaba disfrazada en otra manera, pero era lo mismo. Y a esta prueba no la pasó. Tengamos cuidado a quién escuchamos. Dios no se contradice. A veces salen videos ahí en las redes que se escuchan bonito, que hablan de Dios, pero no son de Dios en realidad. Tengamos mucho cuidado con esos videos en las redes. Más bien leemos la Biblia y no solo nos pasamos
viendo puros videos de esos, que es bueno buscar predicaciones y cosas así en YouTube, pero no solo de eso vamos a vivir nosotros. Tenemos la palabra y para eso es. Sí, siempre estemos así como atentos a qué es lo que está diciendo las personas. También tengamos cuidado a los que están alrededor de nosotros. Y puede ser, hay situaciones que pasan que usted siente que Dios le habló y sabe que fue Dios, que Dios me dijo eso, y se lo comparta a otro hermano, pero otro hermano te puede decir otra cosa. Pero esa persona no ha tenido el mismo encuentro que tú teniste. Como esa otra persona, aunque siendo hermano y sabiendo que esta persona, hermano, es cristiano, pero también nos pueden desviar de lo que Dios quiere. Algunas cosas son para nosotros, no necesariamente para andar compartiendo y, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Qué crees tú? No, eso es entre tú y Dios. Dios, Él te lo va a enseñar. También tengamos cuidado de eso, porque puede pasar y ha pasado. Y sabemos que hay muchas personas que se dicen llamar cristianos, pero vemos que sus corazones están lejos de Dios. En realidad no lo son. Y eso es muy triste en pensarlo, pero tengamos cuidado con esas personas también. Y quisiera terminar con Segunda de Pedro. Y vamos a leer el capítulo 2, el versículo 1 hasta el 3. Y quisiera leerlo juntos también. Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Hello? Vamos a leer el versículo 1 hasta el 3. Y dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirían encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Entonces, hermanos, esta es una advertencia. Tengamos cuidado, porque aunque el profeta sí hizo lo que Dios le mandó y primero pasó todo lo que necesitaba pasar, perdió su vida cuando no tenía que hacerlo. Quizás él, si hubiera tenido ese discernimiento y hubiera dicho al hombre, no, Dios no me dijo eso, y siguió por su camino, Dios lo hubiera usado de diferentes maneras. Tal vez su nombre quizás lo estaría en su Biblia, en la Biblia. No sabemos, pero ahora sí, de verdad nunca lo sabremos porque se murió y cuántas bendiciones y cosas él perdió por no haber tenido ese discernimiento y escuchar la voz que no debió de escuchar. Entonces tengamos cuidados, hermanos. Que nosotros podemos pedir discernimiento en estos tiempos peligrosos y fuerzas también, y que no andemos escuchando voces que primero no edifican y que no conocemos de quién viene la fuente. Si no te edifica, mejor no lo escuches. Recházalo. En el nombre de Jesús, recházalo. No lo escuches. Y esto va para todo pensamiento que te entristece o nomás te siente decir de una manera rara. Mejor recházalo.
recházalo. Si no conoces la fuente, también más tenga cuidado. Es mejor, pues, either tú buscas más quién es esa persona o mejor sigue con su camino. Pero tengamos cuidado con lo que estamos escuchando. Y como el juego de Valeria, había unas voces que yo tenía que escuchar, que la era la hermana Toñita y Mateo, y había las otras voces que me trataban de distraer. Así es la vida con nosotros los cristianos, así es. Tenemos que estar atentos y pedirle al Señor ese discernimiento. ¿Y cómo vamos a tener ese discernimiento? Primeramente leyendo la Biblia y teniendo una relación con Él. ¿Cómo vamos a poder a reconocer la voz de alguien si no lo conocemos? Es como alguien te pide, oye, alguien te va a hablar y tú tienes que escuchar sus instrucciones, pero tú no conoces a esa persona y ni sabes quién es. Y si hay multitudes de personas también, ¿cómo vas a saber tú cuáles son las direcciones que tú tienes que seguir? Entonces, hermanos, les pido que nos ponemos de pie. Y si alguno se siente perdido quizás o quiere saber qué es lo que Dios tiene para su vida, a lo mejor usted siente que está escuchando la voz de Dios, pero no está segura o seguro, pues aquí es el tiempo. Pídele a Dios, Señor, enséñame. Él no se va a enojar contigo, no te va a despreciar. Dios ve al corazón contrito y humillado. No tengan miedo de pedirle. Entonces, el pastor. Y aquí también está el altar, hermanos.